Bueno, Liz, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Estimados participantes, ahí los observamos. Se pretende, obviamente, como decía Liz, es un tema muy denso, muy extenso, cuya vigencia, obviamente, sabemos que fue desde el 1 de este año, pero aún así, obviamente, implica una lectura muy densa de esto. Son casi 90 hojas y un sinnúmero, obviamente, de artículos. Mm, Obviamente esto empieza realmente a notarse el próximo año, aunque este año ya empezaron, digamos, a ponerse en práctica algunos artículos de esta reforma. Entendiendo que esta reforma, que algunos habrán escuchado, tiene en un momento algunas demandas, pero igual está vigente todavía y sigue con su curso, ¿no? Pues, ¿cuál es la base de esta reforma? Pues la base era en principio, pilares de progresividad, equidad y eficiencia, eso quería el Estado, pues para aumentar la tributación con base en las personas que tuviesen mayor capacidad de generar recursos, pues obviamente implicando que se pretende recaudar, o se pretende, eso es lo que se espera al final, recaudar unos 20 billones de pesos. Es decir, eso equivale a 1.3% del Producto Interno Bruto o PIB para el primer año. La idea es fortalecer el ajuste fiscal y en el 2026 se espera generar, o sea, de aquí a 4 años, generar unos 50 millones de pesos más. Pues esa es la intención de esta reforma. Vuelvo, insisto, esto requiere de mucho más tiempo, mucho más espacio, una lectura previa del mismo, discusión, análisis, planteamiento de casos, en la vida cotidiana de los que estamos inmersos en el tema tributario, pues se nos presentan. Pretendemos ir aquí de pronto dejar las inquietudes de algunos aspectos importantes que esta reforma pretende, como toda reforma, ¿no? Que es obviamente un incremento del recaudo para sostener el Estado y la inversión pública, ¿ya? Mantener un ajuste fiscal que ayude, obviamente, al presupuesto nacional. Esa es la idea de cualquier reforma de todos los gobiernos. Bien o mal, buena o mala, estará y siempre estarán. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta para analizar de manera, digamos, lo más importante? Hubo cambios básicamente en el régimen sancionatorio, novedades en el impuesto de renta de personas naturales, novedades en el impuesto de renta de personas jurídicas, otras referentes a ganancias ocasionales, algunas modificaciones en el régimen simple de tributación, retención en la fuente, algunas modificaciones, cambios en el IVA. Entonces, realmente son como 8 aspectos que tiene esta reforma. Repito, novedades en el régimen sancionatorio, en el impuesto de renta para personas naturales, renta a personas jurídicas, ganancias ocasionales, régimen simple de tributación, retención en la fuente, impuesto al patrimonio, algunos cambios en el IVA, entre otras cosas. Ahora, respecto a los cambios en el régimen sancionatorio, hubo unas modificaciones respecto a las sanciones en la información exógena. Entonces, de una u otra forma, siempre habrán errores en suministro de información exógena a la DIAN. ¿Qué pretendió la norma? Pues que la gente corrigiera esa información exógena que se reporta a la DIAN por medios magnéticos. Y la ventaja es que de una u otra forma disminuyó las sanciones y los porcentajes de un año a otro. Entonces, por ejemplo, antes de la reforma, que no suministrara información, la sanción era del 5% de las sumas que no reportaba y bajó del 1%. Antes de la reforma, si me reporta información errónea, era el 4%, ahora está en el 0.7%.
sea, menos del 1%. Y si antes se suministraba información de manera extemporánea, era 3%, ahora quedó en el 0,5% o 0,5%. Entonces, realmente lo que se pretende aquí es que la gente reporte medios magnéticos, los corrija y obviamente el incentivo es que eliminen las sanciones, porque recordemos que cualquier corrección de medios magnéticos con información exógena implica sanciones. Entonces, aquí se pretendió es, de una u otra forma, disminuir esas sanciones, ¿sí? Las sanciones antes también estaban limitadas a 15.000 VTs, es decir, casi 570 millones de pesos, era lo máximo que se podía pagar de sanciones. Ahora lo disminuyeron a la mitad, de la sanción máxima son 7.500 unidades, VTs o unidades de valor tributario, es decir, que la sanción máxima que pueden poner la DIAN es de 318 millones de pesos, más o menos. Entonces, esa es una de las ventajas respecto a esa reforma en cuanto a disminución de las sanciones e información exógena. Es la disminución de las sanciones dependiendo del tipo de, digamos, anomalía, o es decir, omisión de reporte de información exógena, o si se reporta de manera errónea en esos casos. Entonces, esa sería alguna de las otras ventajas. Recordemos, como toda reforma tributaria, siempre pretende es, de una u otra forma, dar algunas amnistías o prebendas o gabelas a los contribuyentes. Entonces, recordemos que hasta el 30 de junio de este año hubo la ventaja de que se reducía la sanción por extemporaneidad. ¿De quiénes? De quienes al 31 de diciembre del año 2022 no ha presentado unas declaraciones tributarias, quien no las hubiera presentado. Entonces tenía plazo hasta el 31 de mayo de este mismo año 2003 de presentarlas. O sea, nunca las presentó. Entonces, si presentaba antes del 31 de mayo de este año, la sanción por extemporaneidad y el interés de mora se reduce, hay una reducción del 60% de las mismas. Es decir, todo lo que usted no ha presentado de diciembre atrás, del año 2022, la puede presentar hasta mayo de este año, y la extemporaneidad por no presentación y interés de mora se reducía en un 60%. Entonces era una gran ventaja. Pero igualmente aquellos que presentaron, que sí tenían presentadas declaraciones tributarias a noviembre del año pasado, las que sí presentaron y no habían pagado, tenían otra ventaja, era que si pagaban antes del 31 de mayo tendrían un descuento en interés de mora del 50%. Entonces, esa era una de las ventajas que tenía hasta hace poco esa reforma tributaria, con el ánimo de recaudar dinero. Sí, son preventas que sí da toda reforma, tratar de captar y, digamos, recaudar impuestos. Recordemos que en muchas ocasiones, el año pasado se presentaban declaraciones del IVA en los periodos que eran. Por ejemplo, era cuatrimestral, la periodicidad yo la presentaba de manera mensual. Obviamente, esos iban presentados en periodos diferentes a mi obligación. La DIAN lo declaraba como sin efecto legal. Entonces, ¿qué dijo la DIAN? Preséntemelas. Esas declaraciones que usted presentó al 30 de noviembre del año pasado, de 2022, preséntemelas, ¿sí? Y no tendrá ningún tipo de sanción, ¿ya? Aunque, obviamente, de una u otra forma, este articulado sobra porque ya hay una sentencia del Consejo de Estado en el cual permitía que esas sanciones que hayan cobraba por haber presentado IVAs en periodos que no correspondían, no generarían ningún tipo de extemporaneidad y tocaba declararlas como con efecto legal. Entonces, en la reforma tributaria lo que hizo la DIAN fue reafirmar que sí, usted, obviamente, tenía usted 4 meses para presentarlas, las que usted había hecho hasta noviembre del año pasado, presentarlas 4 meses después de esta reforma y quedaban con efecto legal y sin ningún problema y obviamente sin ningún tipo de cobro de sanción. Otra ventaja
otro, digamos, el beneficio que se da en esta reforma tributaria. Recuerden que la DIAN decreta o declara una declaración de retención de la fuente presentada sin pago, sin efecto. Pero entonces estableció que a partir del artículo 38 de esta reforma tributaria, las declaraciones de fuente que se paguen, que se presenten sin pago y que su pago no sea inferior a 10 VTs, o sea, 421.000 pesos más o menos. Dice que tendremos un plazo de un año para poder pagarles. ¿Sí? Pues antes no había ese plazo, ahora sí. Su declaración de retención de la fuente le da 10 VTs, que hoy la VT es 42.412, pues quiere decir que si su declaración de fuente le daba 424.000 pesos, hasta ese valor, si el inferior a ese valor, le dan un plazo de pagarlo en un año. Entonces, otro beneficio que de una otra forma, digamos, para aquellos que no tienen dinero en ese momento, tenían la ventaja o la facilidad para el pago. ¿Ya? Algo que va a afectar a las personas naturales a partir de este año 2023, o sea, se reflejará en 2024. Porque recordemos que las rentas de este año que están presentando en este momento no tienen, obviamente, no tienen efecto o incidencia a la reforma tributaria. Porque la reforma tributaria va a afectar es las rentas que originan en este año que está corriendo. Es decir, que el efecto de las novedades en impuesto de renta para naturales se va a ver a partir del año 2024, cuando declaremos 2023. Entonces, pues fíjense que en este caso, las personas naturales fueron muy afectadas en ese sentido, por cuanto hubo muchos cambios que van de una u otra manera a generar una mayor tributación. Entonces, por ejemplo, recordemos que toda persona natural que declara renta, sobre todo laborales, tienen la ventaja digamos, como renta exenta del 5% de sus ingresos, de sus pagos laborales. Obviamente, y estaba limitada a 2.880 VTs. Ahora la disminuyó casi que a la cuarta parte. Es ahora de 2.880 que había, que era el límite máximo, ahora dice solo hasta 720, 790. Entonces, eso obviamente perjudica al contribuyente persona natural de renta, porque hay un límite de 2.880 VTs máximo como renta exenta, ahora disminuyó casi a la cuarta parte, o sea, máximo 790 VTs anuales. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta esto? Respecto a en la renta líquida, dice que ahora hay que tener en cuenta, para sumar todos esos ingresos como renta líquida laboral, las cédulas que comprenden las rentas de trabajo, las de capital, no laborales, de pensiones, dividendos y de participaciones. Es decir, que ahora se suman todos, la cédula general comprende todos los ingresos del trabajo del contribuyente persona natural, todo es cédula general, exceptuando dividendos y ganancias ocasionales. Entonces, es otro concepto. Recordemos que en renta, la DIAN agrupa los ingresos de los contribuyentes por cédulas. Entonces, está la cédula de ingresos laborales, de no laborales, de honorarios, redes de capital, renta, cédula de pensiones y dividendos, y la cédula de dividendos y participaciones. Entonces, ahora la agrupo de otra manera. Entendido también que las rentas exentas, lo máximo que se puede colocar como renta exenta en una renta es el 40% del ingreso neto del empleado, del trabajador o del contribuyente natural. Es un máximo y limitó a que ese 40% no puede valer más de 1.340 VT. Entonces, fíjense cómo nos siguen afectando, sobre todo a la persona natural, en cuanto a la limitación de las rentas exentas, de los porcentajes, la disminución de las bases en VTs. Entonces, eso hay que ir pensando en este momento, irlo planeando para la renta del próximo año. Es decir, el efecto va a ser en el año 2024. Este año no va a pasar nada todavía, porque obviamente este año se declara el año pasado,
cuando aún no estaba vigente la reforma tributaria. Entonces, desde ya irlo pensando, ya llevamos 9 meses en lo cual hemos debido empezar a hacer la planeación de la renta de una persona natural, ¿sí? Porque obviamente el efecto va a ser un poco, digamos que duro, ¿sí? Bueno, hay otra ventaja en esta reforma tributaria en naturales. Recuerden que nosotros podemos descontar el 10% como de la renta como para los dependientes que tengamos. Háblese de dependientes, personas que dependiendo de nuestros ingresos, llámese hijos, con un cierto límite en cuanto a la edad, padres o hermanos con discapacidad, obviamente que no contribuyan o que no hagan aportes para fiscales. Y la dependencia está claramente establecida de quién puedo colocar yo, quien dependa de mí. Recordemos que para los hijos hay unos límites y unos requisitos. Para colocar a mis padres lo mismo, colocar a mis hermanos lo mismo, ¿sí? Existen unos conceptos específicos para cada uno de ellos. Y recordemos que la renta, cuando declaramos renta, hay que colocar el tipo de parentesco y la identificación de cada uno de ellos. Ahora permite la norma que puedo colocar hasta 4 dependientes. Antes no estaba limitado, sino pues no decía qué número, ahora son hasta 4 dependientes. Pero obviamente se tiene en cuenta que son 72 VTs por 4 dependientes, es decir, 72 VTs por 42.412. Creo que te quedas congelado. Entonces, Ya. ahí habría de una otra forma una gran ventaja, ¿cierto? Ahora, la DIAN también permite que usted establezca o deduzca unos costos y gastos llamados deducibles. Pero estos costos y gastos, si usted opta por deducir costos y gastos imputables, el máximo será el 60% del ingreso bruto. Entonces usted tiene dos opciones, o renta exenta al 25% y listo, sin demostrar nada, o puede restar el 60% porque tiene que tener soportes de los mismos. O sea, usted mira, hace los cálculos cuál le conviene. Obviamente el tiempo no nos da para buscar casos específicos para cada una de estas novedades, pero son, digamos, inquietudes que quedan ahí, que usted puede optar o usar renta exenta, 25%, o en su efecto, tener en cuenta costos y gastos deducibles o imputables hasta el 60%, pero en este caso tiene que tener los soportes para lo mismo, ¿no? Una novedad es otra que en la cual permite que usted, si hizo compra de bienes y servicios en el año anterior, usted podrá solicitar la deducción del 1% de todos esos bienes y servicios que usted compró, siempre y cuando tenga los soportes y facturas o documentos electrónicos respectivos. No es lo que usted suponga, sino que debe haber repetido con esos soportes, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos por cuanto afectan la depuración de la renta líquida, ¿ya? Entendiendo que la depuración de la renta líquida depende del tipo de cédula. No se depura igual la renta líquida para ingresos laborales, para no laborales, honorarios, pensiones, dividendos, participaciones por orden de capital. Entonces, cambia cada situación. No podemos decir que lo mismo que se hace para un contribuyente se hace para otro. Es decir, la renta para naturales depende de manera particular de cada individuo. No se puede generalizar, porque cada uno tiene su situación de ingresos diferente el uno al otro. Entonces, hay que tener en cuenta los nuevos topes que establece la norma para cada cédula, como costos, deducciones, renta exenta. Entonces, no podemos generalizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la depuración. Hay que tener claridad en la depuración y las limitantes que establece la norma en cuanto a rentas exentas. Pero recordemos que lo máximo que se constituye como renta exenta es el 25% del ingreso laboral del empleado. ¿Ya? Sin que obviamente eso supere, para el presente año, 790 VTs. Fíjense que el año 2022, que está agarrando ahora, lo máximo era 2.880 VTs, casi 109 millones de pesos. Para el año siguiente, 2023, que viene ahora, que no lo estamos, no vemos el efecto, pasó de 2.880 a
se tiene todas estas OVTs. O sea, de 109 millones de pesos máximo como renta exenta a solamente 32 millones de renta exenta más. ¿Ya? Entonces, es ver realmente cómo va a afectarme a mí esa definición. Ahí es donde viene la digamos, de la disyuntiva, ¿no? Hay que hacer el cálculo para cada tipo de situación. Es difícil resolver un problema que sea general porque no es, digamos, no es viable. Es como ver cada cliente, es como un médico ver a cada paciente, porque la patología no es la misma, igual cada contribuyente no es lo mismo. En eso hay que tener mucho cuidado y entender qué hace cada uno de ellos. Entonces recordemos, respecto a limitantes de rentas exentas, cambiaron las VTs. Ahora también, en cuanto a dependientes, ahora permite colocar hasta 4 dependientes. Antes no estaba esa normatividad, pero se redujo las máximos de VTs a un 5 dependiente. Bueno, pues hasta 4, ¿no? Respecto a pensiones sigue lo mismo. Obviamente no son grabadas las pensiones y agregó extender esa renta exenta de pensiones a personas, digamos, que tengan ingresos o rentas de pensiones del exterior. De por sí, toda reforma tributaria, digamos, tributariamente, los dividendos, perdón, las pensiones de renta exenta, como tal. Entonces, se permite lo mismo. Entonces, la renta exenta de pensiones sigue. Ahora, la limitante es de 12.000 VTs. Para el año 2023 implica hasta 508 millones de pesos más o menos. ¿Sí? Es decir, quien percibe ingresos por pensiones de jubilación, vejez, sobrevivientes, médicos profesionales, sigue disfrutando de esta renta exenta, pero hasta 12.000 VTs, que para el 2023 quiere decir que reciban hasta 509 millones de pesos aproximadamente. Y se agrega como nuevos beneficiarios aquellos que reciban pensiones del exterior. Ahora, respecto a los dividendos, un cambio sustancial. ¿Sí? El cambio sustancial quiere decir que los dividendos pagados o decretados en calidad de exigibles, obviamente la reducción de la fuente por la tarifa va del 0 o del 15%. O sea, depende su origen. Entonces, la norma dice que las personas naturales residentes que perciban ingresos por concepto de dividendos podrán descontar del impuesto de renta un 19% si el dividendo no superó 1090 OVTs. O sea, hasta 1090 OVTs no pagaría retención de la fuente. Entonces, tener cuidado con las rentas exentas. Recordemos cuáles son las rentas exentas. Son utilidades fiscales que provienen de ciertas actividades y que, por tanto, la tarifa es cero. Entonces, eso es renta exenta. Aquella que tiene una tarifa en cero el impuesto de renta. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las rentas exentas? Las herramientas de trabajo, los depósitos en AFC, codificación recibida por masivos por recibo repetido masivo, las rentas asociadas a bienes de interés social, pero obviamente la reforma tributaria eliminó una renta exentas. Entonces, por ejemplo, eliminó como renta exenta la utilidad en la venta de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana. También excluyó o derogó como renta exenta la prestación de servicios de transporte fluvial, servicios hoteleros, servicios de ecoturismo. Entonces, ahí donde nos afectó realmente. También establece la reforma tributaria
algo nuevo que es un aporte voluntario en la declaración del impuesto de renta. Es decir, quien quiera dar un aporte voluntario, declaración de renta, lo puede liquidar. Supuestamente, ¿con qué finalidad? La finalidad supuestamente de este aporte voluntario de un impuesto adicional es para programas de reducción de la pobreza extrema, programas de atención a personas de condición de discapacidad física, mejorar la calidad de vida del adulto mayor, priorizar a la población económica más vulnerable, etcétera, etcétera. Es decir, para planes del gobierno, ese tipo de conocidos como subsidios o ayudas a personas con menor capacidad. ¿Sí? Recordemos también que hace 2 años está estableció la disposición de que el gobierno ahora va a determinar el impuesto de renta mediante factura. Entonces, la DIAN está autorizada para facturar el impuesto de la renta y complementario. Es decir, tiene que hacer la declaración de renta, la DIAN nos la va a hacer y nos va a mandar la factura. Obviamente, tenemos unos plazos para esos pagos, plazos en los cuales podemos hacer los procedimientos respectivos, y si no se hace el procedimiento respectivo, esa factura que nos va a llevar a nuestros correos va a ser el valor del impuesto. Obviamente, esas facturas implica un mérito ejecutivo, es decir, no hay nada más que hacer de ahí en adelante. Ahora, novedades respecto al impuesto de renta de personas jurídicas. Digamos que sigue la misma de 35%, la normal, para sociedades nacionales y sus asimiladas. Sigue siendo 35%. Pero para tarifas de servicios hoteleros, parques temáticos, turismo y agroturismo, se aplicará el 15%. Entonces, para empresas editoriales, el 15%. Entonces, para servicios hoteleros, turismo y aprovechamiento de nuevos cultivos, se establece un 9%. Entonces, eso es lo nuevo. Antes era 0, ahora es 15 y 9. Entonces, depende del tipo de actividad. Entonces, esas actividades van a estar grabadas con ese tipo de renta, impuesto de renta especial. Las demás sociedades seguimos común y corriente con el 35%. ¿Listo? ¿Qué otro aspecto podemos mencionar ahí? Recordemos que hace más o menos 3 años existe un nuevo régimen en Colombia que es el régimen tributario especial. En Colombia sí han existido 2 regímenes, régimen ordinario de renta y régimen especial de renta. Entendiendo que el régimen ordinario es para las personas con entidades con ánimo de lucro, y el régimen especial, el régimen, digamos, especial para entidades sin ánimo de lucro. Pero recordemos que existe últimamente uno llamado RTS, o régimen tributario especial. En este régimen hubo unos cambios, digamos que sustanciales, en lo referente a los topes respecto o ingresos necesarios para poder pertenecer a este régimen. Y se agregaron otras actividades que pueden estar sujetas a vincularse a este régimen tributario especial, que no puede ser cualquier tipo de persona que se pueda, obviamente, involucrar. Respecto a ganancias ocasionales, también fue fuerte el cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ganancia ocasional, obviamente tiene una ganancia ocasional, aquello que usted recibe de manera, digamos, extraordinaria, no producto de su labor ni su gestión para generar ingresos, sino que de manera extraordinaria posible. Por ejemplo, lotería, rifas y similares. Entonces, la tarifa era antes del 10%, ahora del 15%, ¿sí? Por un lado. Igual, recordemos que cuando usted vende un inmueble poseído por más de 2 años, se genera una ganancia ocasional. Porque los activos fijos, muebles o inmuebles que usted venda, inferiores que tengan, digamos, usted tenga la posesión de ellos por menos de 2 años, esos
bienes se declaran, o ese ingreso se declara como un ingreso ordinario. Pero si usted lleva más de 2 años con ese activo fijo, bien mueble o inmueble, ese ingreso se declara como ganancia ocasional. Entonces, aquí el tiempo es menos de 2 años, se declara como ingreso ordinario. Poseo por más de 2 años, como ganancia ocasional. Entonces, aquí donde la norma hizo unos cambios. Entonces, si usted vende, por ejemplo, una casa, ¿sí? Se establece que antes usted, los 7.500 VTs iniciales de la venta del inmueble, o sea, si usted vendía un inmueble por más de 285 millones, hasta 285 millones no pagaban ganancia ocasional. Lo que superaba los 285 millones sí pagaban ganancia ocasional. Ahora para el 2023 disminuyó. Ahora, si usted vende un inmueble que costaba 5.000 VTs, por 212 millones de pesos, se lo vende por más de 212 millones de pesos, lo que pase de 212 millones de pesos paga ganancia ocasional. Hasta 212 millones no hay ganancia ocasional, porque supera los 212 millones habrá ganancia ocasional. ¿Sí? Entonces, es ahí donde, de una u otra forma, va a afectar la ganancia, el impuesto a pagar, porque antes la limitante era 7.500 VTs, ahora es 5.000 VTs. Entonces, lo que supere, ahorita una venta de un inmueble de 5.000 VTs, a partir de ahí, paga ganancia ocasional. Usted también puede tener una ganancia ocasional cuando recibe una herencia. Si usted recibe una herencia, es ganancia ocasional y debe declararla como ganancia ocasional. Entonces, si usted recibe, por ejemplo, un inmueble por parte del causante y usted es heredero, si usted recibe un inmueble, antes no pagaba ganancia ocasional aquellos que no superaron 7.700 VTs. Ahora disminuyeron de 7.700 a 6.500. Quiere decir que si, por ejemplo, usted ahorita recibe un inmueble como herencia en una asociación que supere 275 millones de pesos o 6.500 VTs, a partir de 275 millones de pesos pagan ganancia ocasional. Entonces, disminuyeron el tope afectando al contribuyente porque ya la base va a ser inferior y al ser inferior la base va a pagar mayor ganancia ocasional. Entonces, respecto a ganancia ocasional, bajaron los topes de la parte exenta de ganancia ocasional. Entonces, de 7.500 a 5.000 VTs, si usted vende un inmueble, si usted recibe una herencia, entonces, ¿qué pasa? Ahora, a partir de 13.000 VTs, es que usted paga ganancia ocasional. Igual. Entonces, en lo referente a venta de inmuebles o recibir herencias o donaciones o un legado o gananciales, como quieran llamarlo, ganancias, los topes que eran exentos de ganancia ocasional de impuesto disminuyeron. Por lo tanto, ahora el impuesto de ganancia ocasional va a ser más alto. Esa parte afectó mucho, o va a afectar mucho al contribuyente. Solo referente de ganancia ocasional. Entonces, podemos resumir ahí. En lo referente a si usted recibe un inmueble de un causante, una herencia, antes era hasta 13.000, bajó a 7.700. Obviamente los utensilios que usted recibe o mobiliarios de la casa del causante o del fallecido, pues no tienen ganancia ocasional. Entonces, en ese aspecto va a ser más duro el pago por ganancia ocasional para aquellos que o ven un inmueble que poseyeron más de 2 años o reciben una herencia o una donación. Entonces, va a ser más fuerte ese aspecto, porque los topes disminuyeron. Entonces, cada caso sería muy diferente para analizar en ese sentido. Respecto al régimen simple de tributación, ¿qué podemos resumir? Entonces, digamos que se agregó o hicieron unas modificaciones para ver quiénes podían pertenecer a este régimen. Entonces dice que
para usted pertenecer a este régimen simple de tributación, dice que sus ingresos no pueden superar 12.000 VTs. O sea, que si usted es una persona que hace servicios profesionales en consultoría y sus ingresos el año anterior, en este caso 2023, sí, superaron 12.000 VTs o casi 456 millones de pesos. Si supera ese tope, no podrá pertenecer a simple, sería régimen ordinario. Entonces, el límite es de 12.000 VTs. Menos de 12.000 VTs recibidos o menos de 456 millones de pesos, usted puede ser de régimen simple. De régimen simple. Si supera ese tope, ya tendrá que ser de régimen ordinario. Antes se decía que para usted pertenecer al régimen simple, no debería tener ninguna deuda con impuestos, ningún antecedente, ninguna morosidad, y tampoco que usted tuviera, digamos, morosidad con pago al sistema de seguridad integral. Entonces, antes si usted tenía, digamos, esas deudas con la DIAN, con el Estado en cuanto a impuestos, o en el sistema de seguridad social, usted tenía deudas, no podía acceder a este sistema por régimen simple de tributación. Ya eso fue, ya no se exige. Entonces usted puede actualmente tener alguna deuda con la DIAN, de impuestos, o tener alguna deuda con el sistema de seguridad social y podrá ingresar sin ningún problema. Otro cambio sustancial es que se exoneró. Antes el régimen simple exigía unos anticipos trimestrales, ya no son exigibles. Ahora, siempre y cuando, obviamente, sus ingresos superen 3.500 VTs. Es decir, si usted, sus ingresos no superaron el año pasado 148 millones de pesos, hasta 148 millones de pesos, usted no está obligado a hacer anticipos trimestrales. Si supera esos 3.500 VTs por 148 millones de pesos, sí tendrá que hacer anticipos trimestrales. Si no, si no supera el tope, entonces ya no hay anticipos, si usted hace la declaración de manera, digamos, anual, sin ningún problema. Uno de los tributarios que permite ahora la norma tener en cuenta el régimen simple de tributación es descontar el 0,5% de todos sus ingresos como impuesto tributario, siempre y cuando reciba canales electrónicos. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Promover que el régimen simple use el sistema de bancarización, es decir, use el sistema electrónico de pago, canales electrónicos de pago. Entonces, todo lo que usted decía el año pasado por el canal electrónico de pagos, Nequi, David Plata, banco, transferencias, qué sé yo, le permite que de esos millones que usted reciba, el 0,5% sean de fondos tributarios. Eso para favorecer o beneficiar o, digamos, incentivar que la gente se bancarice, ¿no? Esa es la idea, que no se maneje el efectivo, sino que la gente se bancarice. Y es una ventaja para que no sean los sistemas financieros o canales electrónicos, ¿no? También permite que usted, como persona natural, que tenga régimen simple de tributación, descuente el 4 por mil, ¿sí? Sin importar que tenga relación con tu ingreso o no. Este régimen simple también establece, recordemos, una responsabilidad frente al IVA. Entonces, si usted es de régimen simple, para que no tenga necesidad de, digamos, cobrar el IVA, o sea, ser responsable del IVA, no será usted de régimen simple responsable del IVA si sus ingresos no superaron 3.500 VTE, es decir, hasta 148 millones de pesos. Si usted supera ese tope, de 148 millones de pesos o 3.500 VTE, ya será responsable del IVA. Antes no, así sea usted de régimen simple, no será responsable del IVA. Si lo supera, tendrá que cambiar su responsabilidad en el RUT como responsable del IVA. Entonces, ahí está el control de que usted sus ingresos tendrá que revisarlos para ver si sigue siendo responsable o no responsable. Y si va a ser responsable, tendrá que hacer modificación de RUT. Recuerden que si no modifica RUT, va a tener sanciones de carácter tributarios muy onerosos. Igual, igualmente, si no tiene esos topes de ingresos de 3.500 VTs, pues no tendrá que seguir haciendo anticipos trimestrales, sino anuales. Lo mismo, recordemos que si usted
no está explotando alguna franquicia, pues no estará obligado a ser responsable del IVA siempre y cuando no supere los 3.500 VT. Respecto al IVA, recordemos que, pues, que sigue la misma tarifa general 19%. Otro cambio sustancial, recordemos que durante la pandemia los tiquetes aéreos estaban en el 5% del IVA, volvió con la reforma tributaria al 19%. Se hace más caro viajar. Igual recuerden que a raíz también de la pandemia, el IVA en el servicio hotelero era 0, ahora pasó al 19%. Entonces, uno de los grandes cambios fue ese. La tarifa general sigue la misma. Los tiquetes aéreos estaban exentos del IVA, estaban con el IVA del 5% y pasó al 19%. Si los hoteleros estaban en el 0, pasaron al 19%. Entonces, fíjense que se afectó de otra forma el sector turístico, el sector de transporte en aéreo, ¿no? Y obviamente, por eso es que ha disminuido, digamos, de cierta forma, los ingresos en una región del país, porque el IVA obviamente aumentó en la parte de etiquetes y en la parte de hotelería. Y respecto al IVA de restaurantes que tengan franquicia, o sea, restaurantes y bares que tengan franquicia, pasaron del 0% al 19%. Entonces ya es ahí el otro costo para el consumidor. Porque que tenga una franquicia, que maneja una marca, después de una marca que no sea propia, antes era 0, ahora pasa a 19. Y los que no operen bajo franquicia, ya no, obviamente, no tenían antes el impuesto nacional al consumo del 0, pasaban al 8%. Entonces, por un lado, si manejan franquicia, esos restaurantes y bares nos cobran el 19%, antes era 0. Y los que no manejan franquicia, no cobran IVA, pero sí cobran el impuesto nacional al consumo, que antes era del 0, ahora es del 8%. Entonces, también ahí cómo el IVA va a afectar en cuanto al consumidor del restaurante o un bar, y cómo también va a afectar el impuesto nacional al consumo para aquellos que no manejan franquicia. Entonces, ¿quién realmente va a subir ese efecto del IVA del 0 al 19 o del impuesto nacional al consumo del 0 al 8? Pues ¿quién? El consumidor final. La otra cuestión es que desapareció el día sin IVA. Recuerden que habían 3, 4 fechas establecidas anterior gobierno, y con esa reforma tributaria los días sin IVA desaparecieron porque realmente, supuestamente, se demostró que no estaba beneficiando a la producción nacional. Entonces, los días sin IVA ya no existen hasta el momento. Sí, fue derogado. Pues se ha querido en este espacio, pues 40, 5 minutos, es decir, dejar como la inquietud de que hay que tener en cuenta unos cambios sustanciales. Lo insisto, en cuanto a sanciones, renta a personas naturales, renta a personas jurídicas, ganancias adaptacionales, el RCT, protección de la frente, nuestro patrimonio y modificación en el IVA. Son, digamos, los 8 aspectos principales que de una u otra forma han afectado o va a afectar, pues todavía no está afectado, no afecta dentro de la próxima y se ve la reforma tributaria. Entonces, la invitación es que miremos la reforma tributaria, nos concentremos en esos 8 o 9 puntos que realmente fueron los que realmente recibieron el cambio sustancial. Algunos nos van a afectar, sobre todo a nosotros naturales, en renta, y nos va a afectar en la parte referente a ganancias ocasionales. Otro va a afectar obviamente a las industrias o a aquellos que reciben otro tipo de ingresos. Entonces, realmente la intención es como que retomemos el tema, pues en un espacio tan corto es difícil de buscar de una forma más amplia y con casos prácticos estos cambios. Pero la idea es que este tipo de sesiones crónicas nos permitan como dejar, digamos, ahí en el aire esas inquietudes de lo que nos puede afectar de aquí en adelante a partir del próximo año y hasta el 2026, esta reforma tributaria. Esa fue la intención, o ha sido la intención de este espacio. Entonces, Gracias, profe. Estamos mirando ahí en el chat alguien que tenga alguna duda o inquietud que quiera preguntarle frente a este tema que es bastante denso, profe.
Sí, claro. Muchas preguntas, mucho, creería yo, como decías, hay muchos días para poder explicar el paso a paso de la reforma. No sé si alguien preguntaba lo del certificado. El certificado estará llegando en las próximas semanas al correo electrónico de la participación en esta masterclass. Asimismo, van a poder encontrar las memorias del evento en la próxima semana a través de nuestras redes sociales o en la página de YouTube, de los cuales les invito para que nos sigan. Estas masterclass, la Corporación Universitaria de Asturias normalmente las realiza cada mes, 2 masterclass con temas de interés o temas de tendencia que está sucediendo en estos momentos para que pues tener como experiencias significativas a todos los estudiantes, docentes, externos, directamente que nos siguen a través de nuestras redes sociales. No, nada, no veo preguntas, profe. ¿Algo más con lo que quiera cerrar? Sí, no, que la idea es que obviamente este espacio es para generar inquietudes, ¿no? Porque abarcar todo esto necesitamos muchos meses, pero la idea es que aquellos interesados que ahorita están aquí presentes, les agradezco mucho, o los que después posiblemente puedan ver esto, escucharlo, pues ahí les dejan, se dejan inquietudes y empiezan las dudas que tendrán que uno ir a consultar, a revisar la norma, pero es eso, no es explicar impuestos ni explicar reforma tributaria, porque no es tan fácil en 40 y 45 minutos, pero dejar inquietudes, que es un tema que afecta el ejercicio básicamente del contador público, bueno, y gente vinculada al sector, ¿no? No necesariamente contador. Entonces, es más que todo, Luis, dejar la inquietud a los aquí participantes, te agradezco mucho.